Bienvenidos a este video tutorial. Voy a explicar lo que es la modulación de ancho de pulso PWM. Entonces, primero, para la parte teórica, vamos a poner, aquí tenemos un voltaje continuo en DC de 5 voltios. Entonces, cuando aplicamos PWM, el voltaje medio cuadrático va a variar. Vamos a suponer un ancho de pulso al 50%. Es decir, que el periodo va a trabajar solamente a la mitad del tiempo. Es decir, de aquí tengo a T medios y este es el periodo completo. Esto va a depender obviamente de la frecuencia que hayan configurado su ancho de pulso que le quieran dar, ¿no? Ahora, veamos por qué el voltaje medio cuadrático va a disminuir. En este caso el voltaje medio cuadrático va a estar a la mitad. Recordemos que el voltaje es igual a 1 sobre periodo, la integral de 0 al periodo del voltaje en función del tiempo. B de t dt. El voltaje medio cuadrático en general. Esa es la fórmula que se utiliza en general. Ahora veamos qué pasa. En el caso de tener un voltaje continuo, tendríamos el voltaje medio cuadrático es igual a 1 sobre el periodo. Obviamente está trabajando en todo el periodo. Y aquí el voltaje es 5 voltios respecto al tiempo. Entonces esto es igual a 1 sobre el periodo. 5 es una constante, sale. Y la integral de dt es t. Y esto evaluado entre 0 y t. Ahora, el VRMS es igual a 1 sobre el periodo y 5, y hacemos la evaluación. T evaluado en t me queda t, menos t evaluado en 0 me queda 5 por 0, que es 0, obviamente, y se va. Entonces, por esta razón es que no varía el voltaje cuando está trabajando con un ancho de pulso en todo su periodo. Como pueden ver, me queda 5. Ahora veamos qué pasa acá cuando tenemos a la mitad del periodo. Entonces, otra vez la fórmula, recuerden que es igual a 1 sobre el periodo de 0 al periodo del voltaje en función del tiempo. Ahora, ¿pero qué sucede aquí? Que en realidad se divide en dos partes esta integral. ¿Por qué? Trabaja de 0 hasta la mitad del periodo con 5 voltios. 5 respecto al tiempo, más la integral desde la mitad del periodo hasta el periodo completo. Pero resulta que aquí es este valor de acá, que sería 0. Entonces el voltaje es igual a 1 sobre el periodo. Recuerden que esto multiplica todo este valor de acá a 1 sobre el periodo. 5 es una constante, sale. La integral de dt es t evaluado entre 0 y t medios. Esta parte de aquí, a la final, como es 0, 0 multiplicado por cualquier valor es 0, y aquí me queda esto. Aquí, esto es equivalente a 5 evaluado entre t medios menos 0. Por esta razón es que me queda 5. Ay, perdón, aquí se me fue esto que era 1 sobre periodo que multiplica todo esto. Recordemos que es 1 sobre el periodo que multiplica 5 t evaluado de 0 a t medios. Entonces aquí está la evaluación y aquí está 1 sobre el periodo. Entonces, por esta razón es que el periodo con el periodo de acá se va y me queda 5 medios, que es igual a 2.5 voltios. Y por esa razón es que a la mitad del ancho de pulso me da 2.5. Ahora, cuando hablamos de PWM no es necesario hacer todo este cálculo para saber el voltaje al que quiero llegar. ¿Por qué? Gracias a que este voltaje de aquí de DC es constante, al integrar me queda una función lineal. Y eso significa que gracias a que es lineal puedo aplicar porcentajes, y es por esa razón que tenemos los dotted cycle en porcentajes. Por ejemplo, el PWM al 50% es muy común escuchar,
el PWM al 25% y funciona gracias a que esto es lineal. Si lo que quería mostrar aquí es que en realidad esto cumple con la teoría de voltaje medio cuadrático, que es esta fórmula de aquí. Ahora veamos en la práctica qué es lo que pasa. ¿Cómo funciona el PWM en la práctica? He realizado un programa en Arduino para realizar la modulación de ancho de pulso a través de un potenciómetro, y aquí tengo un motor. Estoy utilizando un MOSFET del IRF640 para realizar esta modulación. Bueno, aquí cabe aclarar que se puede utilizar otros transistores de potencia, el TIT31, el TIT32, por dar unos ejemplos. ¿Y por qué se hace a través de un transistor y no directo? Simplemente porque el voltaje, la corriente que entrega un pin del Arduino no es suficiente para que trabaje estos equipos. Así que siempre tiene que haber esta parte de acople. ¿Sí? Otra pregunta que pueden realizar: ¿por qué no envío directamente de esta resistencia al MOSFET, al gate del MOSFET? Es porque cuando se trabaja con frecuencia, y si son altas frecuencias, el MOSFET presenta una pequeña capacitancia, debido a que si hace altas frecuencias, por la configuración de un MOSFET del dieléctrico va a presentar una impedancia aquí. Y para evitar eso se hace una pequeña configuración. Es una bien básica. Existen otras configuraciones con dos transistores NPN y PNP, pero para propósitos de explicación esta configuración funciona. Incluso he visto en otros lados que lo envían directo al MOSFET, trabaja sin ningún problema, pero no sería lo adecuado. Entonces vamos a ver. Entonces aquí podemos ver cómo está aquí la modulación del ancho de pulso, que sale de acá y varía la velocidad del motor de acuerdo a cómo vamos cambiando el valor en el potenciómetro. Si en este caso el motor debería detenerse, como es una simulación no se puede apreciar mucho, y acá tendríamos su máximo valor. Bueno, veamos entonces el código. Bueno, para el código voy a explicarles. He configurado el pin número 9, obviamente el análogo, como la salida de PWM. Tenemos el A0, que es el que me va a leer la entrada análoga del potenciómetro, declarado una variable PWM que va a ser el valor que se va a imprimir al pin número 9, y el valor análogo, que es el valor donde se va a almacenar lo que está leyendo el potenciómetro. Veamos qué pasa. Bueno, inicialicé el serial para que puedan observar qué es lo que estoy haciendo. En el void loop voy a leer siempre el valor del potenciómetro. Entonces observemos. Bueno, entonces monitor serie. Listo. Aquí pueden observar que yo varío el potenciómetro y está cambiando el valor censado en el pin A0, ¿sí? Desde 0 hasta 1023. ¿Por qué hasta 1023? Porque la resolución del Arduino es de 8 bits, 2 del 8 nos da 1024. Sería 1024 muestras con el valor de 0, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Aquí podemos ver que estoy utilizando la variable map de Arduino, que es para hacer un cambio. Recuerden que como para imprimir el PWM en Arduino solo trabaja de 0 a 255, lo que hago es transformar el valor máximo de 1023 a 255, el valor mínimo 0 sigue siendo 0. Entonces aquí hago la transformación y ahora simplemente escribo en el pin análogo, el PWM pin, que era el 9, el valor que está ya mapeado aquí, ¿sí?
voy a indicarles qué pasa con el PWM cuando ya hace la transformación. Obviamente cuando ya tenga en lo que es 1023, que es la muestra que está tomando el potenciómetro, en vez de mostrarme en 1023 me va a mostrar el máximo del mapeo, que es 255. Y aquí está, desde 0 hasta 255, que son los valores que debo imprimir al PWM. Ya. Entonces, una vez hecho ese cambio, ahí sí puedo poner en el Analog Write PWM Pin, que es de 9, imprime el valor de PWM que ya está mapeado aquí con lo que leía el potenciómetro. Y listo, y ahí es donde podemos observar ya cómo funciona esto. Les voy a mostrar ya cómo funciona la parte práctica. He conectado, como pueden observar aquí, un motor. Le he puesto esa cuchara desechable para poder mostrar la variación de la velocidad, ya que así nomás no se puede apreciarlo visualmente. Y aquí ya podemos ver el funcionamiento del circuito. Entonces, cuando yo varío el potenciómetro, podemos ver que ya está empezando a girar el motor. Entonces, si yo le doy más valor de ancho de pulso, vale, este es su máximo valor, podemos ver la velocidad que varía. Y así es como funciona el PWM. Esta vez ocupé un MOSFET, como ya les expliqué, pero se pueden ocupar otros elementos electrónicos. Espero que les haya gustado.